Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y la Dirección de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Minerva Camacho Javier, quien nos hará el honor de disertar la conferencia Detrás del telón, la mirada de la mercadotecnia. Ella es licenciada en Relaciones Comerciales, cuenta con maestría en Psicoterapia Gestalt y un doctorado en Educación. Es especialista en las áreas económico-administrativas, mercadotecnia, comportamiento del consumidor, capacitación y desarrollo del factor humano, así como también en educación y humanidades, desempeñándose en investigación educativa, desarrollo humano, comunicación y psicoterapia. Cuenta con diversas certificaciones, dentro de las cuales están certificación de programación neurolingüística en los niveles practicante y máster, así como también tiene certificación en administración por ANFEC. De igual forma ha cursado diversos cursos y diplomados, entre los que destacan investigación educativa, manejo de las TIC en educación y competencias docentes, entre otras. Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior. Trayectoria que inicia en el año 1996 en la Universidad Tecnológica de Tabasco, pasando por la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa, y desde el 2002 es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas de la UJAT. Actualmente imparte a nivel licenciatura las materias de comportamiento del consumidor y mercadotecnia. Así también, en 2010 y 2011, desempeñó el cargo de jefa de posgrado y fue impulsora y corresponsable del Departamento de Atención Psicopedagógica de la DACEA en la UJAT. De manera paralela, colabora desde 2013 en el Instituto Carl Rogers como docente y psicoterapeuta en los niveles de posgrado. Ella es socia fundadora de la empresa Gente Evolucionando desde el 2003 hasta la fecha, donde diseña y facilita cursos y talleres de crecimiento humano en entornos vivos. Como podemos apreciar, la doctora Minerva es una connotada académica y empresaria, por lo cual agradecemos mucho su participación y que nos comparta su tiempo y conocimientos. Doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra para que en estos momentos inicie su conferencia. Muy buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias. En este momento les voy a compartir la presentación y me da gusto que estemos todos aquí. Espero que lo que yo les pueda compartir les sirva de algo y puedan utilizarlo en su vida y obviamente en su trayectoria profesional. Bueno, el título, como bien dice, es Detrás del telón. Vamos a ver hasta el final de qué se trata esto. Finalmente, el título tiene que ver con un constructo simbólico que estoy planteando. Y bueno, vamos a ver cómo es la mirada de la mercadotecnia durante su evolución. Es importante para poder llegar a entender esto que vamos a ver a continuación, cómo es que el marketing ha ido caminando a través del tiempo. Muchos de ustedes ya tienen un conocimiento previo sobre esto, pero no está de más hacer una repasada muy general y muy rápida de cómo esta forma de cubrir necesidades en el ser humano nace en el momento en que existe la necesidad para poder obtener algo que satisfaga en ese momento esta necesidad imperante. Entonces nos trasladamos desde la época prehispánica, donde habían intercambios a los que se les llamaba trueque. Y pues la forma de ofertar estas necesidades tenían que ver pues principalmente con la simbología gestual y las palabras que se expresaban para convencer en ese intercambio. Que bueno, la moneda, vuelvo a repetir, no existía, pero la forma era llamada trueque. Así que vámonos mucho más adelante
y hablamos de, aunque aquí no aparece la fecha, pero bueno, una época importante que hay que recordar es entre los 1700 a los 1800, que se da la Revolución Industrial. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque es cuando aparece el auge, pasando de el auge industrial, obviamente, pasando de la agricultura, la artesanía, para depender principalmente de esta industria. Y bueno, muchos sabemos que esa época fue difícil para, bueno, ¿qué época no es difícil, verdad? Pero fue difícil para el ser humano, pero también vino a hacer un cambio totalmente en la vida del mismo, ¿no? Entonces, llegando a los 1900, que es donde inicia, ¿no?, el siglo XX, lo más característico de esto, nada más voy a mencionar dos aspectos, como son la aparición del automóvil con Henry Ford en América, y pues también hubo el gran invento de los aviones, y esto, bueno, por los hermanos Wright, y esto hace que, bueno, la forma de comunicarse, la forma de trasladarse, pues mueva totalmente a la sociedad, que en ese momento pues viene presentando de manera acelerada muchos cambios, ¿no? Y bueno, en el 1950, la cultura de aquella época también marca un gran hito dentro de la sociedad, y empiezan a aparecer, pues sí, muchísimos movimientos en América Latina, ¿no? Y en este caso, la mercadotecnia está orientada al producto, es decir, hay una venta más masificada o masiva de todo lo que se producía. No había diferenciación de producto, obviamente, sino que todos pues tenían la misma forma, no tenían un cambio que los diferenciara, y bueno, la venta era así, ¿no? Masiva, y esto tenía que ver también, pues obviamente, con lo que iniciamos platicando, que es la Revolución Industrial. Avanzando en el tiempo, en los años 70, donde hay también cambios en la música, aparece el Presley, por ejemplo, ¿no? Se pasan muchas dictaduras en toda Latinoamérica. Hay un gran auge, desgraciadamente esto ha marcado mucho a la historia del terrorismo, haciendo uso de causas por las que había que luchar, que a veces no eran justificadas, pero bueno, eran los métodos utilizados. Y en Europa, bueno, ni se diga la gran violencia que hubo de manera indiscriminada. Pero también hubo una revolución tecnológica que vino a cambiar el mundo. Y esto hace, y esta revolución tecnológica parece muy fuerte, pues, en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? No todavía en nuestro país, pero que, bueno, viene también a acelerar la forma de ofertar los productos, y bueno, en este caso ya los mercadólogos tienen la consigna de que debe de segmentarse el mercado para saber cómo diferenciar los productos, porque se identifica esta necesidad. Entonces, se apertura esta segmentación, que es lo que vamos a ver más adelante, porque es tan importante, y esto es lo que cada vez más va pegando en el conocimiento que debe desarrollar todo mercadólogo. En los años de 1990, pues es el fin del apartheid, la Guerra Fría. También aparece, por ahí escucharon ustedes alguna vez lo del animal clonado. Y bueno, el boom económico, principalmente en países como Estados Unidos, y aparecen los .com, y cómo no hablar sobre aquella famosísima película que siguen viendo muchos, quizás algunos todavía, de toda la serie de Harry Potter, ¿no? ¿Por qué tenemos que mencionar todo esto? Bueno, es importante
que este contexto donde estamos manejando cómo ha ido caminando la mercadotecnia nos recuerde todo lo que nosotros tenemos que ir tomando en cuenta para poder ir cada vez más afinando la forma en que se comercializan y se establecen estas estrategias de comercialización para ofrecer los productos. Y bueno, específicamente, ya que se tiene clara que la segmentación permite diferenciar por necesidades muy específicas de estos mercados, ahora la mercadotecnia en estos años se centra también en esta parte de los valores. Y bueno, una de las grandes empresas que ha manejado mucho la cuestión de valores, pues es un producto que no es bueno, pero que finalmente te da el ejemplo claro del uso de este tipo de comerciales, como es la Coca-Cola. Bueno, entramos al siglo XXI. Y aquí la mercadotecnia inicia pues totalmente con el avance tecnológico. Volvemos a repetir, desgraciadamente, ataques terroristas que dominaron desde que inició también este milenio, pero también da una evolución, paso a una evolución tecnológica donde las redes sociales son la estrella para que el mercadólogo sepa cómo llegar mucho más efectivamente a los consumidores. Hablamos de Facebook, hablamos de Google, hablamos de TikTok, ahora hablamos de muchas otras plataformas que han ayudado a que cada vez más la digitalización sea el mundo actual de la mercadotecnia. Y entonces, cuando se establece que la web 2.0 puede dar muchos beneficios también al consumidor, es porque nosotros podemos interactuar con este mundo digitalizado. Y eso hace que muchos ámbitos modifiquen totalmente la forma de comunicarse. Y eso es lo que estamos probando en la actualidad. En México, desgraciadamente, este tipo de cuestiones tecnológicas nos llegan mucho más atrasadas, pero bueno, estando dentro de esto, tenemos que pues, cada vez más llevar a cabo una adaptación mucho más rápida de lo normal para poder manejar toda esta tecnología. Y bueno, regresando a la parte de la mercadotecnia, en este 2020, llamando a la mercadotecnia 5.0, porque está pasando algo muy importante. Y las transacciones, como ya lo vimos, lo vemos más claramente a partir de esta situación que estamos viviendo, que es la pandemia del COVID-19, las realizaciones comerciales son transaccionales. ¿Y esto qué significa? Vamos a verlo con un video, por favor. Bueno, como vemos, esta cuestión de la digitalización, aunque el video muestra datos desde el 2019, estamos hablando que en la actualidad, y duplicamos esos datos, por favor, ya esto es una situación imparable. Es decir, las grandes plataformas son las que están dominando el mundo
en cuestiones de comercialización, y eso es algo que ya no podemos evitar. Todo nuestro estar como ser humano en la socialización y principalmente en esta cuestión económica, pues ha provocado que las plataformas que ofrecen estos productos, y destacamos Amazon, están dominando un mercado de transacciones online de manera impactante. Pero hay una cuestión más que vamos a ver. ¿A qué se le está llamando esta situación de que el ser humano llegue a pasar a segundo término en las transacciones y de evitar que también existan seres humanos que estén llevando a cabo actividades repetitivas que llegan a ser cansadas, ¿no? Por ahí ustedes han escuchado sobre los bots. Vamos a ver otro video. ¿De qué trata esto, por favor? Hace unos años, solo un pequeño porcentaje de la población podía contar con un asistente personal. Hoy, esto es algo que está al alcance de millones de personas gracias a los llamados asistentes virtuales. ¿Hasta dónde nos podrán asistir estos pequeños dispositivos inteligentes? ¿Realmente nos podrán asistir como lo haría una persona que sabe lo que necesitamos? ¿Crees que un dispositivo de inteligencia artificial y un buscador es lo mismo? Yo entiendo que la inteligencia artificial es como un buscador donde encuentro lo que quiero y me da la solución. ¿Qué tiempo hará mañana en Nueva York? Mañana en Nueva York va a hacer sol. Bueno, pero hay una diferencia, porque la inteligencia artificial aprende de ti y aprende de todos los datos alrededor. Por ejemplo, para saber qué tiempo va a hacer en tu viaje, tiene que saber dónde estás, dónde vas a ir, con qué horarios, qué tiempo hacen todas las ciudades. Es decir, tiene que combinar mucha información para devolverte algo que te sea útil. Al fin y al cabo es una máquina que es más avanzada que el resto, pero la inteligencia es un término muy humano. Y de hecho la inteligencia artificial ve, lee, escucha, aprende, que son cosas humanas, y de hecho se llama inteligencia artificial porque quiere hacer lo de los humanos. Piensa que un sistema de inteligencia artificial puede leer más de 100.000 documentos al día y almacenar 15 millones de imágenes y reconocerlas con un grado de exactitud mayor que el de los humanos. Son más inteligentes que nosotros. Algún día nos podrán sustituir. No nos pueden sustituir porque también son artificiales. Es decir, están creadas por humanos para los humanos. Y de hecho no tienen dos cosas que son fundamentales, ¿no? Libertad y voluntad. Y además de esto, ¿en qué más nos van a ayudar estos nuevos compañeros de vida? Piensa que pueden ser capaces de gestionar la luz o gestionar la calefacción de acuerdo no a una simple programación, ¿no? Sino a saber cuándo estás, cuándo no estás, la temperatura, tus hábitos. Esto puede ayudarte mucho, puede ayudarte a ahorrar. Un auténtico asistente del hogar. Pero no solo eso, las aplicaciones con inteligencia artificial se están desarrollando en muchos más entornos. Pues si piensas en el sector financiero, muchos bancos ya tienen asistentes que te ayudan a consultar dudas o incluso a contratar productos, como Neo. Buenos días, soy Neo, el asistente virtual de CaixaBank. ¿Empezamos? Parece ciencia ficción, ¿no? Que una máquina te resuelva las dudas o las necesidades que tienes. Algo que hoy usamos constantemente, como los textos predictivos, hace unos años nos parecía sorprendente. Creo que estamos preparados para asimilar mucha cantidad de tecnología y de inteligencia artificial en nuestras vidas. Sí, yo hace poco leí que el 83% o así de las decisiones que tomamos que son inconscientes, que son mecánicas. Y muchas de esas decisiones con asistentes virtuales las podremos hacer de forma mucho más eficiente y gestionarlas más fácilmente, liberando tiempo para cosas que nos importan más. Sí, eso lo agradeceríamos mucho, sí, nos ayudaría. Parece que la realidad va a superar a la ficción. Sí, parece. ¿Cuántas películas, libros y series hemos visto que intentaban predecir el comportamiento de las máquinas cuando curiosamente ellas hacen lo mismo con nosotros? La inteligencia artificial es inteligente porque está diseñada para hacernos la vida un poco más fácil
y que podamos dedicarnos más a lo que de verdad nos importa. Las cosas que nos gusta hacer, las personas que nos rodean y a las que queremos. Bueno, como vimos, ya tenemos una idea mucho más clara de a qué se refiere este nivel transaccional en el que la mercadotecnia se está moviendo y cómo la inteligencia artificial viene a ser o a sustituir muchas de las cosas que el ser humano antiguamente hacía cuando ofrecía un producto o servicio. Y bueno, vamos a regresarnos a esta parte de la segmentación que para mí es importante remarcar, porque para poder entender hacia dónde tenemos que avanzar, la segmentación, para poder llevar a cabo una segmentación, permítanme, por favor. El mercadólogo tiene que tener como base un pensamiento científico. ¿A qué se refiere esto? No puede existir un mercadólogo que primero no haga toda una investigación que le permita tener claro hacia dónde debe de caminar. La insistencia de que el estudiante desarrolle esta capacidad es básica en la actualidad y siempre ha sido básica. Sin embargo, quiero hacer mucho énfasis en nuestra institución educativa, donde no podemos dejar ya de pensar que las clases no lleven a cabo investigación. No podemos seguir pensando que todo lo que le demos al joven sea simplemente para que lo escuche, pero no lo sepa relacionar, no sepa argumentar. Por eso es tan importante que el desarrollo del pensamiento científico esté presente en la carrera de mercadotecnia. Fíjense cómo iniciamos, y esto lo recalco mucho en las clases. Finalmente, CEFODA tiene que ver con todo este proceso de investigación que se hace, tanto documental como de campo, y cómo estos datos que vamos obteniendo nos permiten tener claridad ante lo que debemos de enfrentar, porque para el empresario se requiere tener datos fidedignos que le permitan saber cómo poder dirigir su empresa, pero para dirigirla no solo para vender productos, sino saber qué vender, qué es lo que realmente necesitan los consumidores y más en esta actualidad. Por lo tanto, la innovación tiene que ver con este primer proceso que es el más importante, que es llevar a cabo la investigación. Así que este apartado, que es la base medular, y esa es mi creencia, eso es lo que finalmente ha permitido que comprendamos más a profundidad lo que implica este conocimiento, el que ha permeado cada vez más a la mercadotecnia, donde ya no nada más se le ve como una herramienta, sino también empieza a crecer como un conocimiento cada vez con mayor credibilidad, porque tiene en su base este tipo de desarrollo científico. Eso es importante y lo quería yo recalcar, perdón. Déjenme regresar. Y bueno, de esto se trata esta diapositiva a grandes rasgos de lo que nosotros debemos de ir comprendiendo, cómo el mercadólogo va modificándose en función de todo lo que va dándose alrededor de cada etapa que vamos viviendo. Así como la vida no es cambiante, pues el ser humano tiene que irse moviendo y adaptando a las nuevas necesidades que van apareciendo en este mercado y que a partir de factores externos que no podemos controlar, pues tenemos que ir aprendiendo con mucha rapidez. Y bueno, eso es algo que debemos de contemplar en nuestra vida diaria, ¿no? Esta es la parte de la reflexión a la que he llegado y que
Al terminar esta, me gustaría que posteriormente ustedes opinaran o preguntaran si tienen dudas para poder enriquecer esta plática que hemos tenido el día de hoy. Al vivir esta era de la información, los consumidores se vuelven cada vez más críticos a la hora de elegir, pues obviamente, un producto o servicio. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Es un hecho que existe un desequilibrio social, económico y político en el mundo. Ante esta realidad que vivimos, no todos los consumidores pueden pagar por productos o servicios más especializados o de calidad superior a la que conocemos. Un segundo hecho es el avance en la tecnología. ¿Pero quiénes realmente tienen acceso a una tecnología más inteligente? ¿Existe control sobre la tecnología para países en vías de desarrollo? ¿Se nos permite avanzar hacia una educación de primer mundo? 3. Es un hecho que el siguiente aforismo, frase doctrinal atribuida al filósofo y pensador Bacon, sobre el conocimiento es poder, y que la llevó a cabo haciendo alusión a la ciencia y a la acumulación de saberes a través de la educación, finalmente no está aplicando de la misma manera para todos o para todos los países. Un cuarto hecho es que a lo largo de la historia social, política y económica, la acumulación de dinero por el grupo en turno, hablando del gobierno, ¿verdad?, ha sido motivo de poder, control y violencia, minando la voluntad, libertad y dignidad de las minorías. Un quinto hecho es, ¿ya nos alcanzó la ficción? La inteligencia artificial, se supone, no tiene libertad ni voluntad propia. Es decir, es controlada totalmente por el ser humano. No piensa por sí misma. ¿Es así? ¿Y hasta cuándo? Por último, es un hecho que las nuevas generaciones de mercadólogos requieren adquirir otro tipo de conocimiento que va más allá del solo ser y hacer para el mejor postor. Aprovechar la vestimenta de investigador científico para generar conciencia y realidades distintas, más saludables, equitativas, incluyentes y sustentables. Pues es claro que si queremos evolucionar, debemos dejar de ser borregos y empezar a usar la cabeza para hacer cambios que muevan hacia la vida, no hacia la extinción. Pero, ¿quién quiere y puede? Finalmente, lo que quería que descubriéramos al final de cómo iniciamos con el título, es que esta es una construcción simbólica sobre el rol del nuevo profesionista en mercadotecnia. Tienen que ser profesionales pensantes, que saben qué, para qué, cómo, cuándo y dónde comercializar, cuidando la vida de un planeta sobreviviente, sí, desgraciadamente lo tengo que decir, a la especie humana. Les dejo las referencias de toda la información, pero también les comparto páginas web que les van a ayudar a profundizar en muchas de las cosas que estamos platicando, pero también llevar a otros puntos que son de interés y un pequeño glosario para tener un poco más claro algunos conceptos. Todo esto, jóvenes, maestros que están acompañándonos, es importante dimensionarlo de tal manera que podamos hacer ver que lo que estamos haciendo tiene que modificarse, tiene que haber cambios en nuestra currícula, tiene que existir una nueva forma de llevar a los muchachos a pensar para que pueda realmente tener más claridad el papel de este profesionista en esta vida que estamos llevando, tan caótica, tan compleja como ha sido siempre desde que existe el ser humano, y tan difícil para poder mantenerse dentro de una sociedad donde su economía no es la mejor. Muchísimas gracias y quedo pendiente de sus comentarios. Buenos días. En este momento pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus preguntas en el chat o abrir sus micrófonos para realizárselas directamente a la doctora.
¿Alguno de los asistentes le quiere hacer algún comentario a la doctora? Puede abrir su micrófono para hablar, por favor. Bueno, al parecer no tenemos preguntas por ahí en el chat y los asistentes no levanten la mano para comentar. Ok. Por aquí nada más tenemos un comentario de Lucrecia Velázquez. Hola, buenos días. Me pareció muy interesante lo que comentaba sobre el papel que debe tomar el mercadólogo y anteriormente cómo se mencionaba en pláticas anteriores. Una tendencia importante que debe tomarse en cuenta ahora en estos tiempos es pensar realmente en lo que necesita el consumidor. Sí, así es, Lucrecia. Muchas gracias por tu comentario. Definitivamente el mercadólogo siempre tiene que estar pendiente de lo que está necesitando el consumidor todo el tiempo. Por eso la investigación es básica, porque si no estamos en esa permanencia investigando las necesidades de los consumidores, lo más seguro es, y más en este momento en el que la comercialización ha aumentado en espacios virtuales, si no estamos pendientes de lo que está solicitando el consumidor, lo más seguro es que perdamos un cliente. Entonces, la comunicación se vuelve básica, se apertura en espacios para que todo el tiempo el consumidor pueda sentirse que es parte de una comunidad en la que puede confiar porque su producto le llega a tiempo, el precio, aunque sea caro, lo vale, porque aparte de llegarle a tiempo, le llega bien con las características que solicitó, etc., 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 ¿no? Entonces sí, es importante estar pendientes todo el tiempo de estas necesidades. Ok. Alejandra comenta, buenos días, gracias por la conferencia. Una duda, a manera que evoluciona el marketing, ¿cómo cree que sea la próxima década? Bueno, pues yo creo que va a ser ya totalmente digital. Yo considero que estas imágenes de estas caricaturas, no sé si alguna vez la vieron, de la familia, ay caray, se me fue el nombre de la caricatura, pero bueno, es donde aparece una familia donde pues todo es a través del monitor. Y, los supersónicos, doctora. Supersónicos, exactamente. Bueno, algo parecido, ¿no? Volvemos a lo mismo, digo, ya hay cosas que nosotros quizás todavía no sabemos, pero ya existen carros que pueden andar sin llantas, empresa, Amazon ya acuérdense que tiene, bueno, no sé si lo han visto, pero por ahí aparece la nueva forma de vender de Amazon en Estados Unidos, donde tú llegas a la tienda, solamente presentas tu tarjeta y tú mismo te sirves los productos, es decir, ya no hay ninguna persona que te esté atendiendo. Y bueno, así como eso, hay muchísimos ejemplos, por lo tanto la tecnología viene a ser la punta de lanza para lo que continúa en nuestra vida. Ok, José Cruz menciona, en relación con el tema de ayer con los mercados emergentes, ¿en algún punto podría afectar a algún mercado? Por ejemplo, el mercado de las personas de la tercera edad y deje de ser factible. A ver, pero cuando haces esa pregunta,
Perdón, ¿quién la hizo? José Cruz. José Cruz. Cuando haces esa pregunta y me hablas de afectación, ¿te refieres a que la tecnología vaya a afectar o exactamente sobre qué refieres la afectación? Menciona con los mercados emergentes. ¿En algún punto podría afectar a algún mercado? Bueno, es que cuando hablamos de mercados emergentes, estamos hablando de todo lo que va surgiendo en cuestiones de nuevas formas de vender, nuevas formas de comercializar, pero también nuevos demandantes, ¿no? Por lo tanto, la situación que va a ir generándose para los profesionistas, voy a hablar de la parte del profesionista, tiene que ver con que cada vez más debe de existir una preparación muy importante en la cuestión de la tecnología, cómo se está moviendo de la comunicación, cómo se está moviendo los consumidores, para que nosotros tengamos cómo debemos de actuar ante eso. Y definitivamente, pues todo se ve afectado. O sea, no hay nada que no se esté afectando en este momento. Hablo de la actualidad, pues, ¿no? Okay. No sé si le quedó claro a José o me la quiere hacer de otra manera la pregunta. Ok, bueno, a ver si escribe Javier Tosca Sánchez. Pregunta, doctora, ¿considera que el mercadólogo debería convertirse en un educador de compras y dejar de ser aquel que se enfocaba en vender, vender, vender? Pues, Javier, primero, pues es una pregunta, un planteamiento interesante. Probablemente sí, porque finalmente una de las cosas que vamos a hacer o que hacemos muchos, y digo, me incluyo yo dentro de ellos como consumidora, es preguntar a detalle muchas cosas para saber si me conviene o no me conviene. Por lo tanto, el vendedor se ha vuelto más que un simplemente utilizar palabras bonitas para convencer, en un conocedor profundo del producto para saber qué es lo que va a ofrecer y cómo lo va a ofrecer. Y en el caso de la mercadotecnia, cuando no hay una persona, el mercadólogo tiene que construir un espacio donde le pueda dar la suficiente información al consumidor para que sepa elegir de la manera más adecuada, ¿no? Ok. La maestra Deyanira Camacho, buenos días, gracias por la interesante conferencia. Por favor, ¿podría hacer énfasis en la actitud educativa del estudiante ante la mercadotecnia que debemos enfrentar? Gracias. Bueno, la actitud del estudiante que está estudiando la carrera de mercadotecnia definitivamente tiene que ser de curiosidad permanente, tiene que ser autónomo, y eso es parte de una de las competencias que se debe de desarrollar de manera inmediata. Hay una revista que me gusta mucho consultar en línea, que es Mercado 2.0, y una de las notas, precisamente, no hace mucho lo estaba yo checando, que dice, una de las noticias que da es que la autonomía se vuelve la estrella básica en la actualidad. ¿Y esto qué significa? Que si el estudiante no genera autonomía en su educación, lo más seguro es que quede atrasado. Ya en estos momentos no podemos hablar de una dependencia del docente. El docente se vuelve, como lo hemos visto, un facilitador, un orientador, un asesor para que el joven sea capaz por sí mismo de poder construir un conocimiento.
nosotros sabemos que ellos ya traen un conocimiento previo. Aquí es que ellos aprendan a desarrollarlo cada vez más. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pero desgraciadamente el sistema educativo, porque no podemos echarle la culpa a nadie, pero sí es todo un sistema educativo en el que hemos estado inmersos por muchísimos siglos en México y principalmente en el sur del país, donde Tabasco es un estado que tiene rezago educativo y económico definitivamente, y eso ha provocado que la educación no sea equitativa para en todo el país, y el joven que tenemos se acostumbró a memorizar, pero no a comprender la información. Por lo tanto, tiene que haber ya una apertura distinta, ya esto es obligado, ya no es una opción, es obligado en cuanto a saberse adaptar a los nuevos tiempos y saber cumplir en los tiempos establecidos. Sí, la actitud del joven mercadólogo tiene que ser de constante investigación, que es lo que yo decía, finalmente la plática de eso trata, de entender el nuevo rol, voy a quitar la palabra nuevo, el rol que el mercadólogo debe de tener y que no debe dejar ya para que permita empezar a ser generador de nuevas opciones en la forma de comercializar, de innovar constantemente, pero tiene que haber un conocimiento previo, un argumento, bases, para que sepa qué es lo que está haciendo. Ok, la alumna Rosalía, buenos días, gracias por la conferencia. Si bien el Internet es una herramienta muy importante, ya que gracias a ella el cliente tiene más opciones que nunca, pero el Internet alcanza a nivel mundial. ¿Cómo el mercadólogo puede adaptarse a cada país o existen principios establecidos? Bueno, de entrada, Rosalía, gracias por preguntar. Mira, aunque no existiera el Internet, los mercadólogos tienen que conocer, estudiar la cultura de cada país para saber cómo penetrar en cada uno de esas culturas. Y esto ustedes lo van a ver cada vez de manera más contundente a medida que vayan avanzando en su carrera. Definitivamente hay que conocer, hay que educarse para saber que cada cultura requiere de maneras distintas las cosas, y esto se puede ver también a través de la historia, ¿no? Es lo que mencioné al inicio, que antes se vendía de manera masificada los productos sin tomar en cuenta distintas formas de pensamiento de los consumidores o necesidades. Y a medida que ha ido evolucionando, pues bueno, se identificó la importancia de la segmentación, ¿no? Y la segmentación tiene que ver con que empezó el conocimiento un poco más detallado de cómo llegar a cada mercado. Ok, doctora, pues ya no tenemos ningún otro comentario ni pregunta por aquí en el chat, ni los muchachos, ya los asistentes ya no tienen comentario. Nos queda por agradecerle por tan interesante conferencias que nos ha dado el día de hoy. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, le agradecemos su participación al compartir con nosotros tan interesante conferencia. También nos queda muy claro que les queda a los mercadólogos que tienen que actualizarse constantemente para estar al día con las exigencias de cada mercado. ¿Algo más que quisiera agregar, doctora?
No, pues agradecerles a ustedes por la invitación, por permitirnos pues dar un poquitito de lo mucho que hay que aprender y que, bueno, pues todos los que estamos ávidos de seguir aprendiendo, conociendo, tengamos la oportunidad de poder seguir explorando, platicando, compartiendo principalmente, porque este es pues es un siglo de mucho trabajo colaborativo, que es algo que tenemos que ir cada día más, más claros en eso. Y las plataformas nos permiten llevar a cabo ese trabajo colaborativo, donde podemos alcanzar a quienes quieren, no se les obliga, solo a aquellos a quienes quieren aprender un poquito más de lo poco que podamos nosotros ofertar, ¿no? Pues con eso me despido, muchísimas gracias y que tengan buen día a todos. Gracias, doctora, igualmente. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan buen día.